buscaré. Queridas familias, queridos amigos, hay un texto del Evangelio que la Iglesia lee en este domingo que nos muestra ya como en germen la Iglesia que Jesús quiere. Jesús no solo predica, llama a la conversión, anuncia el reino, sana, sino que invita también a formar una comunidad. Esa comunidad de discípulos que nosotros formamos hoy también. Somos iglesia, esa comunidad de discípulos, de cristianos, de bautizados. Nuestra familia es la primera comunidad, la primera iglesia en pequeño. Nuestra comunidad parroquial, nuestro grupo, donde nos reunimos para orar, para leer la palabra de Dios, para alimentarnos en nuestra fe. Somos comunidad, Jesús así la quiere. Y hay un texto que nos muestra algunos rasgos de lo que debe ser toda comunidad cristiana. Nos dice el evangelista Lucas, esto está en el capítulo 6 de su evangelio, lo leemos en este domingo, que Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración. Nuestra primera mirada se dirige a Jesús. Jesús realiza toda su misión en comunión con el Padre. Imaginémoslo allá, en el monte, solo, en la noche, en la soledad, la montaña como lugar privilegiado del encuentro con Dios. Jesús orando. Nos muestra que realmente una comunidad cristiana, si sigue a Cristo, tiene que ser una comunidad orante. Podremos hacer mil cosas, pero la oración, la comunión con Dios, la comunión con el Padre, es el principio y el fundamento de todo. Desde esa comunión con el Padre, Jesús se acerca a los suyos. Sigue diciendo este texto del Evangelio. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Desde la comunión con el Padre, Él tiene una multitud de discípulos. Son todos aquellos que lo siguen, que escuchan su palabra, que van cambiando sus vidas desde el encuentro con Jesús. Pero ahora Jesús elige a 12 de ellos, a los que llama para estar más cerca de Él, y porque son los primeros que va a enviar a predicar. Primero a las aldeas de Galilea, pero después de Pentecostés a todo el mundo. Y por eso los llama, los elige y los constituye como apóstoles, palabra que significa enviados. Hoy la iglesia tiene que ser apostólica, es decir, sobre el fundamento de aquellos que eligió Jesús y de aquellos que continúan su ministerio, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, en estrecha colaboración con Él. La iglesia es apostólica. ¿Pero qué hace Jesús? Sigue diciendo así. Al bajar con estos, se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos. Los discípulos de entonces eran los que seguían a Jesús. Los discípulos de hoy somos los bautizados, los que hemos recibido la fe y los que vamos recorriendo un camino de seguimiento del Señor. El Señor se detiene junto a nosotros. Y a los apóstoles mandará en primer lugar a los discípulos. Hoy también la pastoral es la tarea de la iglesia que tiende a la formación de las comunidades, a la vida de fe de las mismas, al crecimiento en la caridad, al servicio a los hermanos, a la liturgia, comunidades de discípulos. Somos hoy comunidades, esas comunidades. Pero no estaban solamente los discípulos. Sigue diciendo el Evangelio que había así una gran muchedumbre. Otros que vienen a escuchar al Maestro, que tienen ansias de la palabra de Dios. ¿Y de dónde vienen? Dice, de toda Judea y de Jerusalén. Es decir, de la región que forma la Palestina, el pueblo, aquel que vive la esperanza del Salvador. Pero dice también de la región costera de Tiro y de Sidón, como simbólicamente regiones paganas que no han recibido
el anuncio de Dios, pero que ahora se acercan a Jesús. La misión de la iglesia es universal. Y cuando nosotros leemos desde hoy esto, estamos enviados a la acción pastoral con los discípulos, los que ya formamos parte de la iglesia, pero la misión del anuncio a todos, porque todos tienen ansia y necesidad de Dios de salvación. Y luego nos sigue diciendo, entonces Jesús, fijando la mirada de sus discípulos, dijo, felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Y continúa Jesús con las bienaventuranzas. La bienaventuranza como el espíritu que debe animar la vida de la iglesia. Los pobres, los que ahora tienen hambre, los que lloran, los que son perseguidos a causa de su condición de cristianos, todos pueden encontrar la felicidad, la bienaventuranza junto a Jesús. Pero después Jesús también dice como otros, ay de ustedes los que ya están satisfechos con este mundo, porque ya conocen, ya tienen su consuelo y no encuentran el consuelo de Dios. Esta palabra la recibimos hoy y queremos ser aquello en nuestras familias, en nuestras comunidades, aquello que nos pide Jesús. Comunidades orantes, comunidades apostólicas, misioneras, comunidades proféticas que anuncian el reino con un sentido universal, comunidades que viven las bienaventuranzas porque ese es el espíritu que debe animar toda nuestra vida en la iglesia. Pidamos al Señor la gracia de crecer en este espíritu de comunidad y que Dios los bendiga.